En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. El Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿Acaso este no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros sus hermanos? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, el contexto es de nuevo capítulo 13 de San Mateo. Ya hemos dicho, son las parábolas, pero como cierre de estas parábolas, ahora se nos presenta al Señor Jesús en su propia tierra. De tal manera que la intención de Mateo es que conozcamos las enseñanzas del Señor Jesús y conozcamos, como dice aquí, algunos de los hechos milagrosos que suceden porque Él está presente, como que brotaran, bueno, que son a fin de cuentas posibles porque el Señor está. Pero quienes lo conocen no lo aceptan. Tienen de alguna manera como que ideas preconcebidas de Jesús y del Mesías, sobre el Mesías, quién ha de ser el Mesías y quién es Jesús, porque incluso dice, este lo conocemos, es el hijo del carpintero, es aquel que es aquel que se fueron sus papás al padrón y no regresaron durante muchos años, no supimos de ellos, y luego regresaron pues muy pobres. Los vimos llegar, a José, a María, a lo vimos llegar, ahí flaquitos, y ahora resulta que nos quiere enseñar. Pero pues así es el ser humano. Pero yo me atrevería a decir que no solamente los contemporáneos del Señor Jesús. Hay gente en la actualidad que algunos ni siquiera han oído hablar de Jesús, algunos lo rechazan, algunos lo tienen ahí muy en lo superficial, y hay algunos que le ponen atención a su palabra. Y todavía mejor, algunos que hacen vida a la palabra del Señor Jesús. Bueno, por lo pronto lo que yo diría es de que nosotros muchas veces también bautizados, e incluso algunos que nos están escuchando y ya llevamos tiempo, de repente yo me atrevería a decir yo mismo, tengo ya mis ideas preconcebidas por decir algo. Si yo no dejo que la palabra de Dios sea para mí siempre una novedad, entonces, pues lo que ocurre en mi corazón, en mi vida, es de que ya soy hermético a lo que el Evangelio me pueda decir. Y un error, por ejemplo, para mí grave, sería como que, pues ya para qué leo el texto, ya sé lo que voy a decir. No, yo sí quiero decirte que para mí es un reto. Cada vez que preparo estas reflexiones, porque siempre tengo que decirle, Señor, que nunca cese mi asombro de conocer tu palabra. Imposible, dado que todo gira en torno al Señor Jesús, que yo no haya repetido algunas ideas, algunas frases, algunos pensamientos. Pero cada vez que yo leo la palabra de Dios, siempre es, Señor, ¿qué me quieres decir a mí? A mí. Y ciertamente, ¿qué le quieres decir a aquellos que me escuchan? Bueno, pues aquí viene, habrá algunos que digan, es el Evangelio. Ya escuché a Monseñor Pedro Agustín, ya escuché a este padre, ya escuché a este otro padre, ¿verdad? Y que como que nos hagamos ya cerrados, nada nuevo voy a aprender. Yo quiero decirte que cuando estamos ante el Señor Jesús, esto es erróneo, Él siempre tiene algo nuevo. Y sobre esto yo lo señalo porque podríamos tener los bloqueos que tuvieron aquellas personas que eran contemporáneas de Jesús y que lo conocían a Él y que conocían su familia.
Junto con esto, aquí yo sí quiero decirte lo siguiente, fíjate la diferencia. Conocemos el nombre del Señor Jesús, no conocemos el nombre de estos sus contemporáneos. Conocemos el nombre de algunos que le creyeron al Señor Jesús y lo siguieron, pero no conocemos el nombre de muchos que no le creyeron o que siendo contemporáneos a él lo dejaron. El traidor máximo, ahí está Judas, es el único que conocemos, pero fueron tantos, son tan poquitos los personajes cuyos nombres sabemos. Pero para mí yo creo que lo más importante es de que también tenemos que ser conscientes que hay muchos que lo siguieron y cuyos nombres no sabemos. Lo importante es de que el Señor Jesús trae su palabra para todos. Por eso, cuando yo recibo el Evangelio, debo de pensar y compartirlo para todos, no solamente para aquellos que conocen al Señor Jesús, no solamente para aquellos católicos que ya están metidos en un compromiso incluso social, en el nombre del Señor Jesús, de aquellos que buscan una vida de santidad, sino que lanzamos las redes para todos. Y ya también sabemos que habrá algunos que no se van a dejar atrapar por la red del Señor Jesús. Pero también estamos bien convencidos que la palabra que se esparce cae en el terreno, las diversas realidades de las personas y que cada quien va a responder a su manera. Y que aún esta semilla crecerá o dará fruto de acuerdo a la respuesta que cada uno de nosotros demos. Pero para mí, a fin de cuentas, lo interesante, lo importante es, abre tu corazón a la palabra del Señor. No tengas ideas preconcebidas sobre el Señor Jesús. No pienses que ya, porque conoces la palabra del Señor, ya conoces esta parábola o este texto, ya te lo sabes todo. No, no, no. Vive con hambre de Dios, vive la novedad del Señor Jesús, que es a ti al que te quiere hablar. A mí me habla de una manera, a ti te hablará de otra. A mí quizás de la palabra directa del Señor Jesús, a ti quizás a través de un comentario, pero lo mejor es de que todos vayamos siempre a la fuente. Medita. ¿Cómo recibes el Evangelio? ¿Cómo recibes al Señor en tu corazón? ¿Cómo dejas que Él actúe en tu vida? Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe hoy y siempre. Amén.